nueva resolución, muchas gracias. La nueva resolución vigente es la normativa 007. Confirmando una vez más que se escucha bien y que tenemos el audio perfecto, nos dice sí, correcto, muy bien. Bueno, buenas noches, estimados participantes, agradeciéndoles su conexión puntual y temprana a esta charla gratuita que la vamos a brindar por medio de Estrategia. Como ustedes saben, Estrategia es una empresa de consultoría y capacitación que lleva 9 años en el mercado. Somos una empresa que dentro de sus servicios principales realiza implementación de sistemas de gestión de todas las normativas. BPM, HACCP, BRC, IFS, FSSC 22000, normativas orgánicas, la ley FESMA y todas las ISO 9001, 45000, 18000, 37000, es decir, todas las normativas que sus empresas necesitan para poder llevar esta certificación como una bandera de calidad, de inocuidad, de ambiente, salud y seguridad en el trabajo ocupacional y demás, antisoborno inclusive, para que sea una carta de presentación ante sus clientes. Mi nombre es Mónica Arteaga y esta noche les voy a acompañar en tan solo una hora. Vamos a tratar de analizar los aspectos principales de los cambios de la normativa de buenas prácticas de manufactura para alimentos procesados, plantas procesadoras de alimentos, centros de alimentación colectiva, transporte, almacenamiento y distribución de alimentos, que se encontraba vigente desde el año 2022. Normativa 016, la cual continúa vigente y continuará vigente el próximo año. No obstante, tiene una reforma denominada Resolución ARCSA 2025-007. En esta se encontrarán varios lineamientos que se han modificado en la normativa actual y que ustedes tienen que conocer. La estrategia, con su equipo técnico de consultores y capacitadores, forma parte de las mesas técnicas de ARCSA que se han ido realizando alrededor de todo el país. Actualmente hemos visitado y acompañado a ARCSA en las mesas técnicas de Guayaquil, de Cuenca y también en las realizadas en Quito. Es decir, nuestro equipo técnico está siempre a la vanguardia y al día. Recordemos que Estrategia es una empresa acreditada por la CETEC, Ministerio del Trabajo. Vamos a brindar un curso extendido de formación de auditores internos en varias normativas donde analizaremos también estos cambios. Es decir, si ustedes cuentan ya con su formación como auditor interno en BPM, es bueno que tengan una actualización para que puedan realizar el mejor trabajo posible en cada una de sus plantas de alimentos. Y si cuentan con una certificación BPM, que se vayan alineando a estos cambios. Es importante mencionarles que esta capacitación es totalmente gratuita. No obstante, si ustedes desean recibir un certificado, pueden comunicarse por medio del WhatsApp o de nuestras redes sociales para adquirir este certificado que tiene un costo de $5. Recordemos además que al final de la presentación nosotros vamos a abrir una ronda de preguntas para que ustedes puedan saldar todas sus dudas con respecto a este cambio normativo. ¿Cuál es el objetivo de la noche de hoy? Informar y socializar los cambios principales derivados de la actualización de la normativa 007, que es la reforma a la 016. También vamos a fortalecer el cumplimiento de los requisitos sanitarios y garantizar la inocuidad de los productos que elaboramos en cada una de nuestras plantas alineado a la nueva resolución. Y vamos a arrancar porque el tiempo es corto y los cambios normativos son varios. Dentro del artículo 1 se incluye ciertas definiciones que no teníamos en la normativa actual. Como ustedes saben, existen varias reformas que se van realizando porque el mundo va cambiando. Somos un mundo cambiante, somos un mundo que está a la vanguardia y dado el caso de todas las alertas alimentarias que saltaron en años anteriores, empezando desde el año pasado, desde el año 2023 y 2024, con el contenido de plomo en canela y en otras especies, se lanzaron estas alertas sanitarias y de acuerdo a ello se empezaron a realizar mesas técnicas para analizar cuáles son aquellas falencias que tienen nuestras normativas actuales, no solo la 016, sino también las normas INE de los diferentes productos y los instructivos de ARCSA. En este sentido, lo que se realizó fue una revisión total y completa que continúa hasta la actualidad para ver estas falencias y cómo nosotros como equipo técnico podemos irlas solventando para evitar que este tipo de desviaciones continúen pasando y salvaguardar la salud de los consumidores, es decir, de nuestros clientes y la nuestra también.
Dentro de las definiciones que se han añadido está qué es una alerta alimentaria, qué son los productos lácteos. Se ingresa también ya en esta nueva resolución los bancos de alimentos. Los bancos de alimentos. También qué son los metales pesados, qué es una cadena láctea. ¿Cuáles son las clases funcionales para los alimentos? ¿Qué es un consumidor o a quién se considera un consumidor? Servicios de alimentación hospitalaria. Hablamos también ya en la normativa sobre el suero de leche. Conversamos sobre la transformación y también se encuentran definiciones sobre los productos que no son transformados y que muchas veces sabemos que ARCSA no tiene competencia directa en la actualidad, sino más bien agrocalidad. Entonces, esto también se analizó y se está haciendo un trabajo conjunto entre los dos entes reguladores para que se pueda hacer una revisión, control y vigilancia de la inocuidad de los alimentos de una forma global, manteniendo las competencias de las dos entidades gubernamentales. Dentro de estos cambios normativos que vamos a revisar brevemente, se encuentra la sustitución de los artículos 10, 14 y 16. En el artículo 10, nosotros estamos hablando actualmente de los paquetes, las combinaciones, estas promociones que muchas veces en las empresas juntamos ciertos productos por temporada, por promoción o únicamente por darle una innovación a nuestra venta. Muchas veces son productos de la misma planta o en otras ocasiones se juntan productos de diferentes marcas. En la normativa 016 se establece actualmente que estos productos o combos pueden mantener la misma notificación sanitaria o estar dentro de la línea BPM y no mantener un etiquetado diferente al actual, sino que vamos a poner el ejemplo de un yogurt con cereal, pueden mantener su notificación sanitaria el cereal y su notificación sanitaria el yogurt. En la normativa 007, lo que se indica es que para este control se debe revisar que el combo como tal pueda cumplir con la norma de forma obligatoria con la 022. ¿Cuál es la norma INE 022? La normativa del sistema gráfico, es decir, del semáforo. Recordemos que Ecuador es el único país que utiliza como sistema gráfico un semáforo. Caso contrario, en otros países se utiliza el octógono y en otros países no existe siquiera el sistema gráfico. Es importante mencionarles además que para nosotros declarar un semáforo, nuestra formulación debe tener añadido en el producto al momento del proceso azúcar, sal o grasa. Si yo añado una de las tres, debo declarar las tres. Es decir, si yo en mi yogurt añado azúcar, yo debo declarar el contenido de sal y el contenido de grasa también. Por eso es que en muchas ocasiones este contenido de grasa en los productos lácteos aparece como alto y no es porque le estén añadiendo grasa, sino que es la grasa propia del alimento. Sobre el artículo 14, en la normativa 016, se señala que el titular de la notificación sanitaria, en este caso, debe cumplir con la norma INE nacional. Y en el caso que no exista una norma INE nacional, debemos acudir a normativas de otros países. Ahora, ¿qué nos dice la 007? Que nosotros debemos ir en una escala gradual. ¿Por qué? Porque los procesos sancionatorios que se abrieron en un principio fueron con comparaciones de normativas de otros países. Por ejemplo, saltándose el Códex Alimentarios y normativas de Colombia, Perú, Chile, Argentina, que son países más cercanos, e inclusive Estados Unidos, que está en el mismo continente. Se abrían procesos sancionatorios comparando el contenido de las especies, por ejemplo, en este caso del plomo. Mil disculpas, parece que el clima nos está afectando. Estos cambios se los hacía, o estas comparaciones se les hacía únicamente con normativas de afuera. En este caso, hubieron muchas críticas para ARCSA, señalando que algunas de estas comparaciones se realizaban con normativas de Singapur, normativas europeas, saltándose las normativas nacionales. Es por esta razón que ahora se colocó en la norma 007 que únicamente se va a realizar una comparación con una normativa europea o de Asia si no existen normativas de países cercanos.
Si estamos yendo muy rápido, también me comentan, por favor. O si van teniendo preguntas de cada artículo, las pueden ir colocando en el chat y al final vamos a dar lectura. Nos dice Arelis Chamba que no se escucha. ¿Me pueden confirmar, por favor, si todos tienen buen audio? Tal vez es un tema únicamente de Arelis. Perfecto, muchísimas gracias por la confirmación. Les agradezco. Tenemos casa llena. Acabo de ver que tenemos 100 personas conectadas. Tenemos casa llena, así que muchísimas gracias a aquellas personas que se han unido esta noche a compartir conocimientos con estrategia. Evaluando el artículo 16, se señala que en la norma 016, todas estas referencias regulatorias podían abrir procesos sancionatorios que estaban excediendo nuestras normas nacionales. Y recordemos que nosotros tenemos un orden en las normativas, es igual que en la parte legal. La Constitución es lo más grande y abajo de eso se encuentran ciertas leyes. No hay nada superior a la Constitución. De la misma manera, en la parte de inocuidad debemos ir con un orden exacto. Entonces, ¿cuál sería este orden? Primero, revisar nuestras normas INE. En el caso de no existir, vamos a ir al Códex. Si en el Códex no tenemos, pues entonces acudimos a Estados Unidos, revisamos qué nos dice la FDA y si no, caso contrario, las normas europeas. Si no existiese ahí, vamos a otro tipo de normativas un poco más lejanas. Es importante señalar además, no me han preguntado todavía en esta charla, pero sé que lo van a hacer porque me han hecho en otras, qué sucede cuando la FDA lanza alertas, como fue el caso del rojo 40, del amarillo 5 y de otros colorantes que ellos están ya prohibiendo en Estados Unidos. Nosotros como Ecuador, en lugar de alarmarnos y alertarnos, porque muchas empresas nos decían, ¿qué vamos a hacer? Si allá está prohibiendo, acá también lo van a hacer. Aquí primero de manera nacional se debe hacer un estudio y con esa validación se va a dar, y fue una de las solicitudes que realizamos en la última mesa técnica en Cuenca, que se solicitó que cualquier cambio en etiquetado o prohibición de utilización de colorantes se dé un espacio prudencial en el tiempo para que las empresas puedan hacer este cambio de los empaques, porque sabemos que hacer una reposición de empaques es un costo sumamente alto. Entonces, se están llegando a negociaciones para ver cuál es el tiempo máximo que ARCSA puede dar a los empresarios, que puede ir desde un año en adelante. Entonces, esto también es importante como para que le consideren. Y no solo los empaques, sino va más allá de eso, en las formulaciones. En el tema de los colorantes, no es tan fácil reemplazar un colorante. Vamos a poner el caso de las gomitas. Si nosotros utilizamos un colorante artificial, el color es muy fuerte. Al cambiar a un colorante natural, el color es más débil. Y claro, ustedes me van a decir, pero igual le va a tener un color, pero el efecto que produce en el comprador es un efecto increíble. En este caso, los niños o los jóvenes, las personas que consumen estos confites, lo van a ver como que están más opacas, tal vez están dañadas, quizás ya se caducaron. Causa ese efecto en la mente del comprador. Entonces, por esa razón, hay que analizar todos los parámetros antes de hacer una prohibición que va a afectar a los productores porque disminuyen las compras por parte de los consumidores. Entonces, son varios parámetros que debemos ir analizando. Muy bien. ¿Qué más se está incluyendo en estos cambios normativos? Se está incluyendo que los alimentos procesados derivados de la leche, incluidos sus subproductos, miren que esto no nos decía antes, deben cumplir con la Ley de Fomento de Producción y Comercialización de la Leche. Ahora, ¿qué es lo que está pasando en la Agencia de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, ARCSA, con respecto a las normativas? No quieren ser una entidad aislada, y eso está bien, que maneje sus normas de forma aislada, sino más bien que sea una norma complementaria que abarque el resto de leyes y normativas y no sea contradictorio, porque ¿qué es lo más común en nuestras leyes ecuatorianas? Que tenemos una norma y se contradice con la ley y se contradice con un reglamento. Entonces, en el momento de un proceso sancionatorio, ¿a qué vamos? Vamos a la norma, vamos a la ley, vamos al instructivo, vamos al reglamento y empieza en una pugna de poder entre las diferentes instituciones. Eso es lo que se está tratando de eliminar. Por eso es que en esta reforma normativa se señala la inclusión de ciertas normas, acuerdos y leyes de nuestro país.
Entonces, en el artículo 4 se está incluyendo que para la leche y derivados lácteos y sus subproductos se debe basar no únicamente en esta norma de buenas prácticas de manufactura y en las normas INEN de la leche, sino también en la Ley de Fomento a la Producción y Comercialización de la Leche. Y adicional al Acuerdo Ministerial 177, que también fue muy trabajado por el sector lácteo. Adicional, como ustedes ya conocen, con la INEN 022 de etiquetado para el sistema gráfico. Y bueno, también hacen un énfasis en que se debe utilizar y hacer total cumplimiento de la norma de rotulado que se especifica para este producto. En este caso, la 13341 para declaración de ingredientes, 13342 para tabla nutricional y 13343 si fuera el caso, dependiendo del tipo de producto lácteo. Es decir, cuatro normas de etiquetado más el acuerdo ministerial 177 más la ley de fomento productivo. ¿Esto a qué nos lleva? A que nosotros debemos leer, comprender y tener un espectro mucho más abierto a nivel regulatorio. Por eso es importante utilizar el Internet de una forma correcta. Leamos, si vamos a obtener un producto nuevo, antes de lanzarlo al mercado, antes de gastar en empaques, hagamos una revisión normativa y si no, consultemos. ARCSA tiene sus canales de consulta y yo sé que ustedes están pensando, pero a veces no saben muy bien, a veces nos dan respuestas contradictorias, se demoran mucho tiempo en responder, escríbanos. Ustedes saben, la mayor parte de gente que está conectada, me da muchísimo gusto verles conectados porque son clientes nuestros o son personas que han tomado cursos anteriormente y saben que nosotros no cobramos por preguntas. Nuestros técnicos están totalmente abiertos y nosotros generamos una línea directa. Nos pueden escribir por WhatsApp, nos pueden visitar en nuestras oficinas y presentarnos sus etiquetas y les ayudamos con la revisión. Esto no tiene costo. Nosotros les brindamos, y es más, a las 100 personas que están conectadas, les vamos a dar 2 horas de asesoría gratuita para que se puedan comunicar en el chat. Pueden poner su número de teléfono y su nombre y les vamos a obsequiar 2 horas de asesoría gratuita que puede ser vía Zoom para quienes están en provincia o puede ser de forma presencial en nuestras oficinas para que ustedes se acerquen y nos puedan hacer preguntas sobre declaraciones de su etiquetado, tal vez un cambio de la norma que no estén claros, permisos habilitantes que no les están funcionando, en qué etapa está su trámite por medio de la BUE o por medio del sistema simplificado, si lo están obteniendo ustedes mismos las notificaciones sanitarias, temas de cambios de formulación y todo ello. Así que las personas que quieran participar en estas horas de asesoría gratuita en el chat pueden dejar su nombre, su número de teléfono o si no, mediante el grupo de WhatsApp o contactarse directamente con los administradores del grupo. ¿Sí? Muy bien. Vamos a conversar sobre otros cambios regulatorios. Los principales cambios en la normativa y ajustes que ustedes deben tomar en cuenta para sus productos. Mm. Como no nos hacen preguntas, se me seca la garganta, porque nadie más me está preguntando, pero ya vamos a darles espacio para que vengan todas las preguntas juntas. Vamos por acá. El personal de estrategia levanta la mano. Muy bien, artículo 6, que sustituye al artículo 19, que es lo que anteriormente decía la norma 016 y que se encuentra vigente a la actualidad. Se establece una lista de productos que se exceptúan de la obtención de notificación sanitaria, incluyendo aquellos productos primarios que no han recibido ninguna transformación. También se incluyen materias primas y muestras sin valor comercial, así como los productos de panadería y alimentos elaborados bajo el BPM. ¿Qué quiere decir ello? Para que no se me pierdan. En la normativa actual nos señala que ciertos productos no necesitan una notificación sanitaria. Por ejemplo, frutas, verduras, hortalizas, carne que se venda de forma directa. De la misma manera, materias primas. Igual muestras sin valor comercial, es decir, muestras que solo se van a obsequiar y no se van a vender. Y productos de panadería como el pan en una panadería común que lo vendemos de forma inmediata. No el pan que se encuentra perchado, como el Supan. Ese sí necesita notificación sanitaria. Y los productos que se han elaborado mediante la certificación BPM, que están dentro del código BPM. Esos productos no requieren ya una notificación sanitaria, ¿sí? ¿Qué nos dice ahora la normativa? Que
Tenemos una nueva obligación general. Los productos que no requieren notificación sanitaria también van a estar sujetos a vigilancia y control sanitario, lo que yo les decía en un principio. Antes, ¿y cómo se maneja actualmente? ARCSA tiene competencia, pero no realiza el control en productos frescos, frutas, verduras, hortalizas, carne. Ese es un trabajo que ha sido 100% de agrocalidad e inclusive ni siquiera agrocalidad realiza este tipo de controles. Sino se ha dejado mucho que el tema de mercado sea manejado por los municipios. ¿Qué es lo que va a pasar ahora? ARCSA, al tener injerencia declarada dentro de sus normativas, va a realizar revisión de este tipo de productos también y que su cumplimiento de inocuidad sea correcto. Es decir, que la exposición de frutas, verduras, hortalizas, carnes, aves frescas se encuentren en condiciones adecuadas y no en peligro inminente de productos potencialmente no inocuos. Eso también aplica para los granos secos cuando no tienen un proceso de transformación que sea tecnificado, ¿sí? Eso es importante que lo tomen en cuenta, que lo tengan en claro. Muy bien, tenemos ya algunas personas. Chévere, muchas gracias. Vamos con el artículo 22. El artículo 19, 22 y 24 van a ser sustituidos por el artículo número 6, que es lo que nos señala en este caso la normativa, que la notificación sanitaria de un alimento procesado dura 5 años. Su vigencia en la 007 también se mantiene la duración de 5 años. Recordemos que estamos viendo la norma de alimentos. En cosméticos, la duración de la notificación sanitaria es diferente, es mayor. En los alimentos, tan solo 5 años. ¿Qué nos dice la norma? Que esta notificación puede reinscribirse en periodos iguales, es decir, una vez que se cumplen los 5 años, debemos hacer un proceso de reinscripción. Actualmente se mantiene esta vigencia, pero la posibilidad de reinscripción también, excepto para los productos elaborados bajo la certificación BPM. En estos casos, no se puede reinscribir la notificación sanitaria, sino tiene que estar este producto bajo el código BPM de la línea certificada. En el caso de hacer cambio de notificación sanitaria a código BPM, vamos a tener que aplicar el artículo 112 de la normativa, que nos habla sobre agotamiento de empaques y etiquetas. Es decir, vamos de nuevo. Si mi producto es una mermelada y yo me he manejado con una notificación sanitaria, pero al yo tener varios sabores de mermelada, me doy cuenta que es mucho menos costoso certificar BPM porque el código BPM va a cubrirme todos mis sabores de mermelada. Mientras que por notificación sanitaria yo necesito una notificación para la mermelada de mora, una para la de piña, necesito una para la de fresa, porque tiene su materia prima diferente. En este caso me conviene mucho a mí certificar BPM porque un solo código, un solo pago, va a cubrir todos los diferentes sabores de mermeladas. En este caso, para yo poder continuar en los empaques declarando la notificación sanitaria mientras se me agotan esos empaques, yo debo hacer un proceso de agotamiento de stock de empaques. Eso sí me permite, puede durar 1 año, 2 años, dependiendo de la cantidad que yo tenga. Y el ARCSA sabe que tenemos código BPM, pero estamos utilizando las etiquetas con una notificación sanitaria. Una vez que se acaben esos empaques, ya colocamos en el empaque del producto nuestro código BPM. Ahora, ustedes me van a decir, pero hay productos que se colocan en la misma notificación sanitaria diferentes sabores. Correcto. Eso sucede cuando nosotros añadimos un aditivo menor al 5%. Les pongo un ejemplo. Si yo elaboro chifles y tengo chifle de sal, chifle picante, chifle sabor a jalapeño, chifle sabor a orégano, que está muy de moda ahora, los chifles de distintos sabores. La materia prima es la misma, viene del mismo tipo de plátano y solo estoy cambiando yo el aditivo que le da sabor. En este caso puedo tener una notificación sanitaria para todos mis sabores. Pero si ya tengo un chifle de dulce, la materia prima es diferente porque ya no lo hago con un plátano maqueño o con un dominico, ya lo hago con un plátano de dulce ya madurado, ya es diferente en este caso la materia prima como tal. Y no le voy a añadir sal, no le voy a añadir orégano, no porque es un chifle de dulce. En este caso necesito otra notificación sanitaria y serían dos notificaciones sanitarias. Una para todos los de sal, orégano, picante, jalapeño y otra para el de dulce.
En este sentido, cuando ustedes hacen snacks, es más recomendable que si no van a tener una variación grande de productos, se mantengan con la notificación sanitaria. Pero si tenemos una diversidad inmensa de diferentes tipos de sabores que cambian sus materias primas, seguramente lo mejor es certificar BPM porque va a ser menos costoso, tanto para obtener la notificación sanitaria como a su vez para poder renovar estas notificaciones sanitarias que el artículo nos señala que solo requiere renovación cada 5 años. Voy a ir leyendo las preguntas para que no se nos acumulen para el final, ¿sí? Nos pregunta Janet. ¿El arroz pilado requiere notificación sanitaria? Miren qué interesante esta pregunta. Los productos vendidos al granel, que puede ser arroz, puede ser harina, que se encuentran en quintales, pueden o no tener notificación sanitaria sin ningún problema. Pero en el caso de que este producto va a estar perchado en envases más pequeños, va a necesitar una notificación sanitaria. Es decir, este arroz en presentación de 1 kilo, 2 kilos, 5 kilos, va a necesitar su notificación sanitaria. Ahora, la pregunta dice, ¿requiere NSO? Ahí vamos a hacer una aclaración técnica. Una NSO es una notificación sanitaria obligatoria y no aplica para alimentos. Para alimentos aplica solo una NS, notificación sanitaria. La NSO o notificación sanitaria obligatoria aplica, por ejemplo, para productos cosméticos, productos de higiene, es decir, cremas, shampoos, desodorantes, para esos productos. Y un registro sanitario aplica para alimentos para mascotas y ya no tiene competencia ARCSA, sino agrocalidad. Aplica también para ciertos dispositivos médicos, aplica para ciertos medicamentos, para pesticidas. Entonces, esa es la diferencia en los nombres. Muy bien. Vamos a ver si tenemos otra pregunta. Qué gusto verlos por acá, Carlos Tuz, a los tiempos que le veo en un curso nuestro. Qué gusto verle. Dayana también, qué gusto que esté por aquí. Señor Manrique Jiménez, qué gusto, mantiene un catering ubicado en el Polirí. Si desean probar un menú exquisito, es uno de nuestros clientes y cuenta con certificación BPM también. Muchas gracias, Ah, ingeniera Mónica. Buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, qué gusto tenerlo por acá. Muchas Imagínense un gracias. catering certificado BPM. Y a veces tenemos plantas de procesamiento sin certificación BPM. Así que la felicitación y invitarles a todos a seguir esa línea de calidad que marca la diferencia con la competencia. Muy bien. Artículo 6 que sustituye, como decíamos, el artículo 19, 22 y 24. El tercero, que es el 24. La norma 016 actual nos detalla que en ciertos casos se permite una sola notificación sanitaria para productos similares. Esto es importante. Hagan sus notificaciones sanitarias con estrategia o no, las hagan por su cuenta con un técnico ya de confianza o con cualquier otra empresa. Lean, por favor, cómo funciona la normativa. No se dejen estafar. Muchas veces les quieren cobrar una notificación sanitaria por cada gramaje o una notificación sanitaria por cada marca o una notificación sanitaria por cada envase. No funciona así. En la norma 016 es clara. Nosotros podemos colocar en la misma notificación sanitaria varios tipos de envase. Puede ser envase PET, envase de vidrio, pero ¿qué sucede? Aquí viene el tema. Vamos a tener que declarar el tiempo de vida útil menor. Es decir, si en envase PET mi producto me dura 3 meses de vida útil y en vidrio 1 año, yo puedo tener en la misma notificación sanitaria PET y vidrio, pero el tiempo de vida útil para los dos va a ser de 3 meses. Eso es importante. Yo puedo declarar en la notificación sanitaria en la misma varias marcas. Y esto es importante porque si yo tengo mi planta de producción y tengo mi marca, pero quiero maquilar a alguien más, puedo yo usar mi misma notificación sanitaria con la marca de la otra persona, es decir, la otra persona se ahorra sacar su notificación sanitaria y ustedes pueden cobrarle un valor económico por el préstamo, digámoslo así, o por la utilización de esta notificación sanitaria del producto que está siendo elaborado en su planta. O si no, la persona a quienes le maquila puede obtener otra notificación sanitaria, pero de la misma manera hay que declarar en el empaque que ustedes son los fabricantes y que la otra persona es el distribuidor. ¿Sí?
Muy bien. En la norma 007 que nos señala que se mantienen los mismos casos que acabamos de conversar en este momento, pero se agrega algo. Agregamos que se permite ahora en esta notificación sanitaria para productos diferentes, diferentes tiempos de vida útil, siempre y cuando se conserven la misma condición de conservación. Esto es algo importante que antes no se estudiaba como tiempos de conservación. Aquí también es importante señalar que los análisis de tiempo de vida útil deben realizarse en un laboratorio acreditado. A veces nos preguntan ciertos clientes o ciertas personas que nos hacen consultas y nos dicen, por favor, indíqueme. ¿Por qué no puedo hacer yo análisis de laboratorio de mi producto en el laboratorio, por ejemplo, de la Politécnica Nacional? ¿Ya? Porque yo estudié ahí, porque el laboratorio es bueno, en cierto laboratorio de universidad que me están prestando el laboratorio, porque en la normativa se señala que debemos hacer los análisis en un laboratorio acreditado por el SAE. ¿Sí? Entonces es importante conocer ello. Muy bien, antes de entrar al artículo 33, vamos a leer la pregunta de Alexandra. A ver, nos dice Alexandra. Mónica, con lo que nos indicó en la charla que nos debemos regir por el Códex para referencia de metales pesados. Ay, uy, se me perdió la pregunta, ya. Pero si en el códex no existe una referencia específica, ejemplo, con el orégano seco o deshidratado, no existe una referencia puntual, ¿cómo nos debemos manejar? En este caso, sí. Nuestras normativas, uy, vamos a silenciar este micrófono, ya. Nuestras normativas INE no señalan en la mayoría de casos los metales pesados. Ahora se empezaron a reformar todas las normas y ya vamos a tener la inclusión de metales pesados. Yo sé lo que están pensando. Para un emprendedor es muy fuerte un gasto, aparte del semáforo, tabla nutricional y la estabilidad, ahora hacer metales pesados. Pero sí, están en ello, se está en ello en el tema de hacer la reforma en las normas INE. Mientras tanto, como nos dice Alexandra, nos regimos al códex, pero en el códex no están todos los productos. Ahí es cuando debemos escalar a las siguientes normativas. La FDA tal vez tiene normativas, en Estados Unidos se manejan normas para estos metales, para este producto. De no ser el caso, nos vamos a otra normativa europea o otra normativa en Asia, que a veces, por ejemplo, el tema de las especies fue muy comparado con Singapur, con la norma de allá. Eso sí se puede hacer, o si no, dado el caso, buscar un alimento del mismo grupo y consultar cuál es el contenido máximo que podemos tener nosotros de un metal pesado. Y con esta comparación podemos también ahí jugar un poco para evitar un proceso sancionatorio. ¿Sí? Muy bien, vamos con Alejandra. ¿Cómo se debe proceder en el caso en el que el laboratorio no cuente con la acreditación del total de análisis requeridos por tipo de productos? Por ejemplo, masas preelaboradas congeladas. Y por otro lado, ¿qué alimentos o qué consideración debe cumplir para estar excéntrica? Perdón, creo que aquí hay un problema de obtener, excepto debe ser para estar, excepto de obtener notificación sanitaria, como el caso de un catering. Perfecto, Alejandra. Muy bien, en este caso, nosotros debemos realizar los análisis de laboratorio en un laboratorio acreditado por el SAE. No todos los laboratorios cuentan con la acreditación de todos los parámetros. En el caso de los metales pesados, los procesos sancionatorios se abrieron y muchos productores empezaron a hacer análisis de laboratorio en laboratorios que no tenían los parámetros de metales pesados acreditados. Entonces, el ARCS habilitó dos laboratorios, uno de ellos fue LASA y es LASA, que tiene la mayor parte de parámetros acreditados. Eso no es opcional, entonces debemos buscar laboratorios con esta acreditación. Posterior a ello, ahora ya hay más laboratorios con acreditación en metales pesados, entonces hay que revisar en la página del SAE cuáles son ellos. Y como sabemos, en el informe, en cada parámetro va a haber un asterisco y en ese asterisco abajo nos dice, este parámetro no se encuentra dentro de la acreditación. Y preguntar, al momento que nos proforman preguntar, yo necesito un análisis de plomo, por favor, me comenta si es que está dentro de la acreditación y que les envíen la acreditación, ¿ya? Sobre el segundo párrafo de la pregunta que nos dice cómo podemos estar
no obligados, digamos así, a obtener notificación sanitaria. Las notificaciones sanitarias son obligatorias para los productos procesados y que van a estar perchados. Vuelvo a poner este ejemplo. El pan de nuestra panadería de la esquina, que es de consumo inmediato, no necesita notificación sanitaria. Si ya es un pan que va a encontrarse en un supermercado, va a necesitar notificación sanitaria. Un pastel, si yo lo vendo en mi pastelería, ¿sí? Ejemplo, los pasteles de la pastelería de los hermanos Flores. Voy, pido mi pastel, me entregan mi pastel, me llevo. No necesita notificación sanitaria. Si yo voy al supermercado y veo un pastel de Maxipan, que está perchado en el Supermaxi entre 7 y 15 días, que es su tiempo de vida útil generalmente, va a necesitar una notificación sanitaria. En el caso del catering, no necesitan notificación sanitaria por producto porque son productos de consumo inmediato. Estos establecimientos, panaderías, catering, cafeterías, se consideran dentro de la normativa como establecimientos de alimentación colectiva. Con gusto, Alexandra. Muchas gracias, nos dice. Lisette. ¿Se debe subir el análisis de estabilidad final o puede ser una carta de laboratorio que esté en estudio de estabilidad? Ah, qué buena pregunta. A ver, para nosotros obtener una notificación sanitaria mediante Equapaz, no necesitamos tener el análisis de estabilidad, únicamente el semáforo y la tabla nutricional cuando sean necesarios. ¿Cuándo no necesito tabla nutricional? Cuando mi producto no tiene ningún... Va a sonar medio feo, pero cuando no tiene ningún aporte nutricional. ¿Cuál es el caso? Un ejemplo, el café, el té. No necesitan, por exigencia, una tabla nutricional. Hay muchos que sí lo declaran y salen cero la mayoría de componentes nutricionales. Y en el caso del semáforo ya conversamos. Si yo no le añado sal, ni grasa, ni azúcar, no necesito una notificación sanitaria. Como por ejemplo, las pulpas de fruta puras no necesitan notificación, no necesitan el semáforo, perdón. En el caso de cualquier producto que yo no añada ni azúcar, ni sal, ni grasa, no van a necesitar semáforo. Cuando yo hago mi notificación sanitaria por la BUE, no necesito subir estos análisis, ninguno. Pero si mi producto necesita un semáforo y una tabla nutricional, yo debo subir la etiqueta, cómo va a salir al mercado el producto, declarando la tabla nutricional y el semáforo. Para eso, ¿qué necesito? Hacer los análisis de laboratorio y mantenerlos muy resguardados porque una vez que mi notificación sanitaria ya es extendida, yo ya hago uso de ella, entro a la base de datos de ARCSA y se realiza un control posterior. A veces es a partir de los 3 meses, a veces al año, a veces a los 6 meses, a veces no les toca en el sorteo de revisión de control posterior, puede pasar también, y ha pasado en algunas empresas que no han ido a visitarles nunca a ARCSA. El momento que va ARCSA a realizar un control posterior, ahí es donde les van a pedir los análisis. Ayúdeme con el análisis del semáforo, el análisis de la tabla nutricional y el tiempo de vida útil. Si su producto dura un año y la notificación sanitaria la hicieron con estrategia y lo obtuvieron en 21 días, quiere decir que si ARCSA fue a los 3 meses a visitarles, ustedes aún no tienen los análisis de estabilidad porque no ha pasado un año. Ustedes deben presentar la factura y el ingreso de las muestras para que ellos vean que está dentro de un laboratorio y monitoreado para verificar que sí cumpla con el tiempo de vida útil de un año. Ahora, ¿qué sucede si al finalizar el año mi producto no cumplió? Yo debo hacer una modificación en la notificación sanitaria y declarar el tiempo de vida útil real. Porque si el tiempo de vida útil real es 6 meses y yo declaro un año, estoy yéndome contra la ley. Y no solo nos marca la normativa 016 ni la reforma 007, porque ahí no nos dice las sanciones en sí. A nosotros nos rige, en la parte alimentaria, nos rige la Ley Orgánica de Salud donde señala por incumplimientos multas económicas, decomisación de producto, cierre del establecimiento temporal o permanente, e inclusive si estas afectaciones que nosotros hemos hecho por las declaraciones o por el contenido del producto llegan a enfermar o a matar a las personas, puede existir cárcel. ¿Ya? Entonces, eso hay que tener un extremo cuidado.
Muy bien, creo que con eso ya respondimos la pregunta de la carta de laboratorio para el estudio de estabilidad final. Ahora, también es importante porque ustedes también pueden hacer sus notificaciones sanitarias directamente en el ARCSA, sin un técnico que les haga el trámite. Ustedes pueden hacerlo, pero ya no se puede hacer como cuando salió la feria de ARCSA para que puedan hacer las notificaciones simplificadas sin los análisis. Ahora hay dos condiciones. El proceso de notificación sanitaria simplificada es personal y presencial, es decir, el representante legal o el emprendedor, el dueño del negocio debe ir con la documentación impresa para que les realicen revisión de etiquetas, de empaques y de toda la documentación, pero deben tener la firma de un técnico, alguien que les firme como técnico. Y la segunda es que deben acercarse con los análisis de laboratorio. Esa es la diferencia, pero también la pueden hacer ustedes. Nos dice cómo, a ver, Melania nos dice, buenas noches, ¿cómo sé qué laboratorios hacen metales pesados? Ya, perfecto. En la página del SAE ustedes pueden descargarse los laboratorios que se encuentran acreditados y revisar la acreditación de cada laboratorio, que también está en la página o en las páginas de los laboratorios tienen colgada la acreditación, donde nos señala qué parámetros de análisis se encuentran dentro de esta acreditación. Gabriela Pillalaza nos dice... Para el té necesita notificación sanitaria, aún se tenga las BPMs, se debe tener por producto a la estabilidad, ya son como tres preguntas. Sí se debe tener por producto a la estabilidad, a menos que la formulación cambie algo mínimo, como el caso del colorante, no el preservante, sino el colorante puede ser. La notificación sanitaria para el té sí es obligatoria siempre y cuando haya sufrido un proceso de tecnificación, es decir, ese té se haya hecho haya sido elaborado en un horno, puede ser elaborado en un desecador, por ejemplo, en un deshidratador. En ese caso sí. Hay producción de té que es al sol, en un invernadero al sol. Ahí no necesita notificación sanitaria, pero sí hay que validar que la calidad e inocuidad del producto se encuentre bien, porque recordemos que el secado del té, una temperatura perfecta para el secado del té es de 40 a 60 grados centígrados. Los 50 grados es perfecto para este secado. Y si lo tenemos en un invernadero, ese es el rango perfecto donde los microorganismos se sienten a gusto, los microorganismos mesófilos. Entonces el crecimiento microbiano va a ser increíble, así que hay que realizar análisis también y para expender el producto sin notificación sanitaria se puede sacar un certificado de no requiere notificación sanitaria, porque el momento en el cual ustedes van a vender en un establecimiento les van a decir su notificación sanitaria y si ustedes le dicen mi producto no requiere el local donde ustedes van a vender, les van a decir, y yo como sé, necesito algo que me garantice. Entonces, se saca en este caso un certificado de no requiere notificación sanitaria. Muy bien, ya empezamos con las preguntas. Veo que es un tema bastante interesante. A ver, Jacqueline, ay, qué gusto, Jacqueline, a los tiempos. Dice que, ¿qué pasa si declaro menos tiempo de vida útil que la que declaro en la notificación sanitaria? Ah, ya nos adelantamos de esa pregunta. Nos pueden abrir un proceso administrativo sancionatorio, porque además de que nos van a multar, vamos a tener este proceso administrativo sancionatorio de ARCSA, vamos a jugar con la vida de nuestros clientes. Si nuestro producto, la notificación sanitaria dice 10 meses y yo estoy declarando un año, en esos 2 meses el producto ya sufrió un cambio físico y un cambio microbiológico. Los microorganismos ya crecieron. Es decir, que la persona, el cliente va a consumir el producto con una carga microbiana y seguramente va a enfermar dependiendo del tipo de microorganismo que crece en este producto, dependiendo del tipo de producto que tenga, puede llevarlo inclusive a la muerte. ¿Sí? Nos dice Carlos Tus. Pregunta, si un producto con notificación sanitaria por caducarse, pero la empresa ya certificó BPM, ¿es importante la renovación de la notificación sanitaria de este producto? A ver, en este caso, si mi notificación sanitaria está por caducarse, no debería yo renovar la notificación sanitaria siempre y cuando ya tenga mi código BPM, pero debo analizar que no existe una brecha en el tiempo donde mi producto se quede sin notificación sanitaria y sin código BPM. Ejemplo, mi notificación sanitaria vence el 5 de octubre.
Y yo certifiqué BPM el 1 de octubre, pero el trámite de obtención de código dura 45 días. Gracias. En este caso, yo voy a tener un espacio de tiempo de alrededor de 40 días sin que mi producto sea legal, porque mi notificación sanitaria ya está caducada y mi código BPM aún no lo tengo. Eso no puede pasar. Así que lo mejor es certificar BPM antes de la caducidad de la notificación sanitaria, porque recuerden que la normativa también nos dice que nosotros debemos de empezar al menos 3 meses antes con la renovación de la notificación sanitaria. Entonces no hay este lapso del tiempo, es multable. Dentro de esta misma pregunta, la segunda parte señala, y si el trámite ya está ingresado en la BUE, ARCSA está en la obligación de comentarte al usuario por la BUE que desista del trámite. No, no están ligados. La BUE es un sistema para notificación sanitaria y el código BPM se tramita por medio de la plataforma BPM. Son dos sistemas diferentes. Esta homologación no la tiene. No se va a recibir un comunicado para desistir de un proceso o del otro. Sí se puede tener inscrita la notificación. ¿Qué se puede hacer ahí si estamos esperando el código BPM y ya obtenemos el código BPM y estamos en trámite con la notificación sanitaria? No pagar la tasa de la notificación sanitaria para no perder ese valor. Eso sí se puede hacer, ¿ya? Muy bien. Priscila Mora nos dice Priscila, por favor, sobre los requisitos para la certificación BPM, ¿qué cambios ha tenido la resolución? Muy bien, ya lo vamos a ver más adelante. Alejandra, gracias, Moni. Y en el caso de certificar BPM en el mismo catering a ver, voy de nuevo, se me movió la pregunta. En el caso de certificar BPM en el mismo catering que no está obligado, debe de igual manera notificar al ARCSA. Si el catering tiene certificación BPM, no es necesario que lo notifique a ARCSA. No es necesario. Muy bien, vamos a continuar, ya que no hay más preguntas. Y seguimos con casa llena, qué bueno. Muy bien. El artículo 8 va a sustituir al artículo 33. ¿Qué es lo que señala? Para la obtención del certificado de la notificación sanitaria de alimentos procesados nacionales, nosotros debemos adjuntar, cuando hacemos el proceso por la BUE, un formulario de solicitud. En este caso, en la norma 016, se solicita que este formulario esté compuesto por la descripción de la interpretación del código de lote, el proyecto de etiqueta, la descripción general del producto, la formulación, especificaciones físicas, químicas, el informe de análisis referente a la tabla nutricional y el semáforo que ya conversamos. Actualmente, ¿qué nos dice la normativa 007? Aquí hay un error, es la nueva, 007 aquí abajo. Este nuevo requerimiento que nos señala es que las especificaciones físico-químicas, bromatológicas, microbiológicas y de metales pesados, fíjense, ya nos nombra metales pesados, algo que no nos nombraban las normativas anteriores, a las que se aplique para el producto terminado, se debe adjuntar estos análisis y también los estudios de estabilidad. Como les comento, esto todavía se está luchando, pero ya se encuentra dentro de la normativa. Entonces hay que tener extremo cuidado con esta parte. El artículo 23 va a sustituir al artículo 101. ¿Qué me dice el artículo 101 actualmente? Que la lista de los datos básicos que debe contener un certificado BPM debe coincidir con la información del OIA. ¿Qué es el OIA? Es el organismo que nos realiza a nosotros la certificación BPM. Recordemos que la certificación BPM no la realiza ARCSA, sino un organismo evaluador de la conformidad, es decir, una empresa certificadora acreditada por el SAE. En este caso, ¿cuál es la nota? Que no se registran cambios entre el artículo antiguo y el nuevo, solo es un cambio de numeración, ¿sí? Para que lo tomen en cuenta. El artículo 112 y el 114 va a ser sustituido por el artículo 127, que nos señala en la normativa anterior y actual que se permite el agotamiento de etiquetas ante ciertos cambios como errores tipográficos, traspaso entre plantas o certificaciones caducadas y actualizaciones de normativas. Algo que no se señala en la normativa actual es qué sucede si la planta
se mueve de establecimiento y mantiene el mismo RUC. En este caso, en la nueva norma sí nos dice, cuando existen estos cambios se va a incluir para un agotamiento de empaques. Eso es importante saberlo si ustedes se van a mudar. Y también se puede hacer mediante los nuevos números de la planta o la misma razón social. Ahí también vamos a poder realizar un agotamiento de stock de empaques que antes no se permitía por esta razón. El artículo 29 va a suplir el artículo 126. ¿Qué nos dice la normativa actual? Nos dice que el ARCSA podrá inspeccionar establecimientos que comercialicen alimentos al granel para verificar las condiciones sanitarias y también cuál es su responsabilidad ante alertas o denuncias. ¿Por qué? En las alertas sanitarias que vimos en años anteriores, que fue el de las especias, en este caso, los productos procesados, empacados y perchados, sufrieron alertas sanitarias y los fabricantes fueron duramente sancionados. Pero ¿de dónde vinieron esas materias primas? De alimentos que se comercializaban al granel. Por esa razón es que en la 007 se incluye un control específico para los alimentos vendidos al granel, como por ejemplo la leche al granel, el transporte y su distribución. Y eso aplica para todos los alimentos al granel que antes no estaban bajo la lupa de ARCSA como lo están ahora. ¿Sí? Muy bien. El artículo 34 lo suple al artículo 180, que nos señalaba que el funcionario de ARCSA debe levantar un acta firmada y entregar una copia junto a una contramuestra del producto cuando ARCSA va a hacer supervisiones, ya sea en locales comerciales, en estos supermercados o directamente en las plantas procesadoras o en las bodegas o distribuidoras. Ahora la normativa nos señala que se incorpora a este deber del establecimiento el custodiar una contramuestra en la cual se garantice, dependiendo del tipo de producto, su cadena de frío y una buena custodia para que no exista una adulteración posterior. ¿Qué sucedió con las alertas sanitarias? Sucedió que varias empresas, en el afán de no ser multadas, cambiaban las fechas de caducidad de muestras nuevas e indicaban que tenían contramuestras. Estas contramuestras, entre comillas, enviaban al laboratorio y decían que es un error del laboratorio de ARCSA, porque las contramuestras de la planta sí están dentro de parámetros. Por esta razón es que en la normativa 007 ahora se señala que la adulteración de estas contramuestras va a ser penalizada conforme al COIP. Es decir, y es un tema penal. Ya no es un tema sancionatorio, sino es un tema penal. Eso para que lo tomen en cuenta. ¿Tenemos alguna pregunta? Déjenme ver aquí. Dice Fernanda. Decía que un producto con notificación sanitaria puede tener varios empaques, pero en el análisis de estabilidad se hace el detalle del material de envase. Correcto. En este caso siempre se va a declarar el de menor vida útil. Eso, estimada Fernanda. ¿Ya? Nos dice, no, Janet, a ver, Gabriela, en caso de chocolates que se fabrique al granel. Creo que le faltó el resto de la pregunta. Ayúdenos, Gabriela, completando, por favor. Daisy nos dice, en cuanto a tiempo, se debe hacer la recertificación del certificado BPM ya próximo a cumplirse los 5 años. Esa es una muy buena pregunta. Al igual que la notificación sanitaria, el código BPM tiene un tiempo de vigencia de 5 años. En este caso, al menos 2 meses antes se puede realizar ya la auditoría de seguimiento para la recertificación. Lo que no se debe hacer es dejar que pase el tiempo. Si pasa el tiempo del cumplimiento de los 5 años, se puede hacer máximo un mes después, y eso si la certificadora se los permite, porque generalmente no se los permite y notifican a ARCSA de esta desviación, porque ellos son quienes están avalando la certificación BPM de ustedes. Muy bien. No tenemos más preguntas. Ah, sí, estimada Fernanda nos dice, pero ¿se debe hacer la estabilidad del alimento por cada envase? Sí, se debe hacer por cada envase para demostrar el tiempo de vida útil. O hacer del menor tiempo y declarar en la notificación sanitaria la estabilidad del menor tiempo.
Artículo 34 que reemplaza el artículo 182. Tenemos tantas preguntas y ya nos pasamos del tiempo. Bueno, nos vamos a ir unos minutos más. ¿Qué nos señala este artículo? En la normativa anterior nos dice que los análisis pueden hacerse en laboratorios de ARCSA o de terceros que estén acreditados bajo el SAE con la normativa ISO 17025 de acreditación para laboratorios. Actualmente, ¿qué nos dice la 007? Lo mismo, pero añade que se especifiquen los tipos de análisis que se van a realizar en laboratorio. Físico-químicos, ¿qué es un análisis físico-químico? Es decir, las condiciones del alimento, el pH, por ejemplo. Bromatológico ya nos habla de una tabla nutricional. Microbiológico para saber los contaminantes, qué tipos de microorganismos tienen y si se encuentran en cantidades bajo lo que señala la norma. Y metales pesados. ¿Qué quiere decir ello? Que nosotros ya estamos obligados a hacer metales pesados para nuestros alimentos. Y ratifica este artículo en la normativa que tenemos estricta necesidad de cumplimiento de las técnicas nacionales e internacionales, es decir, no podemos evitar el cumplimiento de ello. Muy bien. Vamos ahora con el artículo 35 que suple al 187, en el cual se señala que las plantas procesadoras de alimentos y establecimientos de comercialización de alimentos están sujetos bajo el control de ARCSA. Este artículo se mantiene, pero ¿qué se añade? Que van a existir requisitos específicos para plantas y otros requisitos específicos para establecimientos que manejen leche, derivados lácteos y bebidas con suero de leche. Es decir, están poniendo estricto control en los productos lácteos y nos vuelve a señalar lo que ya nos indicó en los primeros artículos, que no solo es la normativa 007 y la 016, sino también la ley láctea y las normativas complementarias. Es decir, si nosotros estamos fabricando productos lácteos, vamos a tener que revisar todas estas normas. Artículo 36 reemplaza el artículo 200, punto 1 y punto 2. ¿Qué nos decía anteriormente? Que los establecimientos de alimentación colectiva, que ya hablamos, cuáles son, ¿verdad? Panaderías, caterings, cafeterías, van a estar sujetos a control por parte de ARCSA y se van a verificar las condiciones higiénicas, además de los requisitos técnicos. ¿Qué sucede aquí? Es importante que ustedes conozcan también que existen otros instructivos para prácticas higiénicas básicas. Estos instructivos también pertenecen a ARCSA. No es que no hay normativas, inclusive existen instructivos de cumplimiento obligatorio para los carritos que comercializan en la calle, para los kioscos que están en la calle. No solo tenemos normativas municipales, sino tenemos protocolos e instructivos de ARCSA que son de obligatorio cumplimiento. No obstante, el equipo técnico de ARCSA aún no ha atacado estos establecimientos. Han empezado primero con las plantas procesadoras. ¿Qué nos decía también? Que los funcionarios de ARCSA tienen el libre acceso a cualquier lugar donde deban cumplir sus funciones. Esto es importante porque muchas plantas se mal acostumbraron y muchos restaurantes también, como ustedes han visto en ciertos videos, a impedir el ingreso de la autoridad sanitaria. En este caso ya se encuentra dentro de la normativa 007 establecido que si se impide el ingreso de ARCSA, ellos pueden pedir apoyo policial. También es importante conocer que si durante la inspección se detecta que un establecimiento no está en la dirección registrada en el permiso de funcionamiento, se iniciará un proceso administrativo sancionatorio conforme a la Ley de Salud Pública. Esto es grave. Si nosotros revisamos la Ley de Salud Pública, las sanciones son cierre temporal del establecimiento, cierre permanente del establecimiento y multas, unas multas altas, unas multas altas. Sí, entonces por favor revisar la ley orgánica también. Artículo 38 sustituye al artículo 210. En este caso, ¿qué nos indica? Que ARCSA recibirá la información declarada y verificará los controles posteriores de cumplimiento técnico y sanitario. ¿Qué es un control posterior? Cuando el organismo de control, regulación y vigilancia sanitaria, ARCSA, tiene la competencia y obligación de revisar los establecimientos una vez que han sido registrados, ya sea con un permiso de funcionamiento ARCSA o por medio de una notificación sanitaria que ya ha sido entregada o por medio de una certificación BPM reportada dentro de la plataforma.
En este caso, cuando existen incumplimientos, se abre un expediente. Estos expedientes se denominan procesos administrativos sancionatorios. Pero recordemos que, como vimos en dos artículos anteriores, este proceso administrativo sancionatorio, cuando existe falsificación de las contramuestras, ya se convierte en un tema penal. Ya no es un acto administrativo, ya pasa a otra función dentro de nuestras leyes. Las penalidades son diferentes. Un proceso penal es algo muy distinto que un proceso administrativo. ¿Cómo se maneja un proceso administrativo sancionatorio? Nosotros debemos contar con el representante técnico del establecimiento y un abogado, los dos para que puedan solventar este proceso administrativo. Es importante señalar que en la norma actual se mantiene esta verificación de control posterior, pero ahora se evalúa de acuerdo al artículo 14. ¿Qué nos decía en el artículo 14? Que si existen estos incumplimientos sin tener una justificación, se van a iniciar estos expedientes y se cancela la notificación sanitaria. Actualmente, con todo el tema del plomo, la canela, todo lo que sucedió, inclusive el arsénico y otros contaminantes, se abría el proceso administrativo sancionatorio y se decía que por favor no vendan el producto. Los establecimientos dejaban de vender el producto. Ahora, aparte de no poder vender el producto, la notificación sanitaria queda cancelada. Es decir, que nosotros, si vendemos el producto con un proceso administrativo sancionatorio abierto, incumplimos en dos fases. La una, en el proceso administrativo, y la otra en vender un producto con una notificación sanitaria cancelada. Eso es importante. Para evitar ello, ¿qué debemos hacer? Nosotros cumplir con toda la inocuidad y la calidad de acuerdo a las normativas. Vamos a ver si tenemos más preguntas. Sí, tenemos más preguntas. Nos dice Fernanda. Ya le respondimos la pregunta de Fernanda. Nos dice Daniela Zúñiga, la resolución 016 tiene un anexo sobre los requisitos de BPM. ¿Esta sección ha tenido alguna modificación? La respuesta es no. Por suerte, esta sección no ha tenido ninguna modificación, porque ¿qué es lo que nos preocupaba a nosotros como fabricantes y como técnicos? Quizás que se convierta en un anexo más severo y regresar tal vez, no sé si ustedes recordarán, hay personas acá que tal vez no son tan jóvenes y están en este tema de las BPMs desde hace unos 15 años. Ustedes recordarán cuando manejábamos el decreto 3253, era obligatorio la concavidad en las uniones entre piso y pared y también entre pared y techo. De la misma manera, en el decreto 3253 era obligatorio pisos epóxicos, que cuando salió la normativa 067, eso quedó abolido totalmente. Entonces, el temor de que exista una revisión a esta norma era tal vez regresar a ello y que se vuelva más severo. La respuesta es no. No se hicieron cambios de forma como tal y ni de fondo a la parte de buenas prácticas de manufactura. Es decir, eso sigue con los mismos requisitos técnicos con respecto a infraestructura. Lo que está cambiando es análisis de laboratorio, metales pesados, leyes que cubren no solo las normas INE y la normativa de buenas prácticas de manufactura, como en el caso de la leche, que vimos la ley de fomento. Entonces, por favor, revisemos eso muy bien, pero la parte del anexo de BPMs estamos bien, hasta ahí. Fernanda nos dice, ¿estos análisis con qué frecuencia se hacen? La normativa nos dice que estos análisis se deben realizar al menos una vez al año. Los análisis de control de calidad del producto y para un BPM de las superficies que tienen contacto directo con el alimento. En el caso de tabla nutricional semáforo se hace una sola vez. El caso de estabilidad también se lo realiza una sola vez para la obtención de la notificación sanitaria. Nos dice Lisbeth, de los metales pesados, ¿desde cuándo entran en vigencia? Esta normativa entró en vigencia en el mes de julio. Entonces, tenemos un tiempo prudencial para cumplimiento a partir de enero de este año, del próximo año, perdón, del 2026. Sí. Veo que hay otra vez 100 personas en el Zoom. Si se les sale y no pueden volver a entrar porque ya están 100 personas, recuerden que tenemos transmisión en Facebook en vivo para que puedan también ver la capacitación, ¿sí? Priscila Mora nos dice, en el caso de no cumplir con un parámetro en los resultados de análisis de laboratorio, el de control de calidad posterior de un producto, ¿cuál es la sanción y cuál es el proceso a seguir? Va a depender en este caso de qué tipo de producto es y cuál es el incumplimiento en el análisis de laboratorio. Pueden ser únicamente
los análisis de microorganismos de calidad, como los microorganismos mesófilos, puede ser mohos y levaduras, ¡Qué no es algo muy grave. huevón! Sirve para ¡Tierrita! medir, en este caso, únicamente la calidad. Pero si es que, vamos a silenciar a Domenica, por favor, que se le abre el micrófono. Gracias. Si es que en este caso los microorganismos son microorganismos de inocuidad, como la salmonela, ya la sanción va a ser mucho más grande. Entonces es muy importante que ustedes revisen eso para saber cómo va a ser el proceso administrativo sancionatorio. De igual manera, a quienes les estén asesorando de forma técnica y legal también, bueno, de forma legal y técnica para que suene mejor, van a ser responsables también de que ustedes puedan tal vez jugar un poco con la ley o ver la forma de aminorar la impresión que tiene ante la autoridad el incumplimiento que ustedes están teniendo, ¿sí? Eso es importante. Quería ver si tenemos, vamos a leer una pregunta que tenemos desde Facebook, ¿sí? Nos dice Ali Romero. Ingeniera, disculpe la molestia. Buenas noches, Ali, qué gusto. Quisiera consultar si en el caso de que haya subido al sistema Equapaz una etiqueta con ciertas medidas y después de su aprobación yo realicé un cambio en dichas medidas, ¿es necesario comunicar este cambio a ARCSA? En este caso, la respuesta es sí, si es que vamos a tener un cambio en el tamaño del semáforo. Recordemos que en la norma 022 para semaforización nos indica a nosotros que de acuerdo al tamaño de la etiqueta va a tener un tamaño el semáforo. Si yo voy a hacer esta variación, debo indicar a ARCSA, no como una modificación, pero sí como una notificación para que ellos sepan que he tenido este cambio. Sí, muy bien. Vamos a ver acá en el chat. Nos dice Amilcar, ¿toda la tabla nutricional debe ser acreditado por el laboratorio o no necesariamente? Sí, de forma necesaria sí. A veces hay ciertos técnicos que dicen, no, no tenemos problema en la revisión, pero hay otros que sí, pero en realidad la norma nos señala que sí, debe ser todo acreditado. ¿Ya? Muy bien. A ver. Dice por acá Gabriela Yepes, si tengo recertificación en un año, ¿sería ya con la 007? La respuesta es sí. Si es recertificación, ya vamos con la nueva normativa, que en realidad no es una nueva normativa, se mantiene la 016, pero tenemos este adendum, digamos, o esta reforma, ¿ya? Priscila Mora nos dice, ¿sería un semáforo en este caso es sal? ¿Puede ser? Estoy tratando de entender la pregunta. ¿Se refiere a que si yo comercializo sal, la sal requiere un semáforo? Eso aclárenos en la pregunta. Sí, por favor. ¿Ya? Lisbeth nos dice, gracias. Entonces sí sería desde enero de 2026 el tema de los metales pesados. Si saco una notificación sanitaria en noviembre sería todavía obligatorio. No, todavía no. Todavía estamos en no hacerlo con metales pesados. Aún no está haciendo exigencia para obtener esta notificación sanitaria. Priscila quiere realizar una pregunta. Vamos, Priscila, adelante. Abra su micrófono y comenta. ¿Cómo está? Buenas noches. Me refería a al proceso sancionatorio que nos hablaba le comenté que era en ese caso un semáforo. ¿Cuál sería aquí la sanción? A eso me refería, ¿no? Sería en este caso el semáforo que sería la sal, que no cumple con el parámetro que está, en este caso, digamos, puede ser bajo en sal, ¿no? Y está declarado como medio en sal. Pues ahí sería, esa es mi pregunta. Ya, muy bien. Depende la defensa del abogado y cómo se dé el tipo de sanción de acuerdo a la declaratoria y cuál es la variación dentro de este semáforo de la declaración. ¿Por qué? Porque las multas pueden ir hasta 10 salarios básicos, inclusive he visto. Y si es que lo ligan a otra ley también, si es que está como una estafa al consumidor, ahí ya la multa sube, se incrementa en este caso, porque ya estamos incumpliendo en dos. Aparte, muchas veces nos suman la parte del INEN, porque estamos incumpliendo con etiquetado, estamos incumpliendo con la declaración de la norma 016 y estamos incumpliendo con la norma del consumidor. Entonces tenemos tres normas ahí, se va sumando a ello y de acuerdo a ello se realiza la sanción. Entonces, ahí la obligación del técnico y del abogado es buscar la forma
de explicar a la autoridad que no es un acto de mala fe, sino muchas veces puede ser error en la declaración, error en la calibración de balanzas o cuál fue la realidad del por qué se hizo ello. Porque si es un acto de mala fe como tal, porque la autoridad lo ve como un acto de mala fe, usted está queriendo engañar al consumidor porque su semáforo es medio y lo está declarando bajo, o peor aún, su semáforo es alto y lo declara no contiene. Entonces, así se abren los expedientes, pero ya viene la parte de la defensa y demostrar que en realidad la mayor parte de veces no es un acto de mala fe, sino son errores, es desconocimiento, a pesar de que la ley nos dice que el desconocimiento no exime de sanciones, pero sí por lo menos que quede establecido que no es un acto de mala fe, que no se quiso estafar al consumidor, que no se quiso hacer una falsificación, una adulteración del producto, sino que quizás fue otro tipo de error. ¿Sí? Muy bien, vamos ahora con el artículo 4041 que reemplaza 215 y 216 que nos decía que ARCSA podrá aplicar medidas provisionales como la clausura y suspensión de actividades, decomiso o retiro de producto si se identifica a acciones que estén en contra de la normativa y que su gravedad señale que se está incumpliendo con la inocuidad del producto. Es decir, que tenemos una potencial ruptura de la inocuidad en los productos y en los procesos. En este caso, ARCSA puede ordenar medidas provisionales, como el cierre temporal del establecimiento hasta ingresar en una investigación. Otras veces únicamente les prohíben la venta de un producto específico o la prohibición de producción bajo una línea en específico. Y el resto continúa igual, la planta sigue funcionando, pero esa línea no funciona, tienen prohibición o la línea funciona, pero un producto específico deja de ser vendido. Estas medidas deben ser confirmadas o levantadas en un plazo máximo de 10 días. Eso es importante también que lo conozcan. ¿Qué más nos señala acá sobre las sanciones? Antes, en la norma 016, nosotros no teníamos una parte donde se indique todas las sanciones y quizás por eso no le poníamos como productores estricto control, porque creemos que es una norma o creíamos que era una norma que, ok, debo cumplir esto, lavarme las manos, debo limpiar mis utensilios, voy a desinfectar, hago control de calidad visual, no pasa nada. Y si incumplo, veamos si se dan cuenta. Ahora en la norma ya nos señala, si se incumple, tengo estos problemas, estas sanciones. E imagínense que el tema de contramuestras llegó a ser ligado con el COIP. Eso ya es algo muy grave. Entonces, tomar en cuenta ello. Muy bien. Inclusive en el artículo 43 ya se señala medidas cautelares. En ninguna normativa de inocuidad del Ecuador antes se ha señalado medidas cautelares. Únicamente se han señalado requisitos higiénicos sanitarios. Por eso nuestra normativa, su nombre es Buenas prácticas de manufactura para los requisitos higiénicos sanitarios de la producción de alimentos. Pero ahora ya tenemos nosotros medidas cautelares donde se establece que durante un proceso sancionador, ARCSA puede aplicar medidas cautelares como la clausura, suspensión, decomiso o retiro del producto, o cualquier forma que ellos encuentren para justificar, por gravedad queda suspendida la venta o suspendido el establecimiento. También que estas medidas cautelares pueden modificarse o revocarse durante el proceso si surgen nuevas circunstancias. Adicional, señalan que las medidas cautelares pueden ejecutarse sin notificación previa. Eso es algo sumamente grave. Entonces, debemos tener estricto cuidado. También en otra charla que vamos a hacer, porque el tiempo ya se nos agota, ya nos hemos pasado 25 minutos en realidad, porque las preguntas han estado una tras otra, vamos a hacer una segunda parte para continuar hablando de esta reforma normativa, pero además vamos a hablar de los comités técnicos donde hemos realizado solicitudes ante ciertos artículos para que ustedes también conozcan qué pueden hacer para evitar estas sanciones o quizás si ya están dentro de un proceso administrativo sancionatorio, ¿qué opciones tenemos? Entonces, sí vamos a hacer una segunda parte porque acá en el chat nos están preguntando también, ¿va a haber segunda parte de esta charla gratuita? Sí, definitivamente sí, vamos a hacer una segunda parte y si es necesario una tercera. Y si no, nos vemos en el curso para quienes quieren
tener su nuevo certificado de auditores BPM con todos estos cambios normativos y estudiarlos a profundidad caso por caso, pues van a ser bienvenidos en el curso también. Que si necesitan más información, igual acá está conectada Melissa y Paulina para darles información sobre el curso que empieza el próximo lunes. Artículo 44. ¿Qué nos señala aquí? Que las plantas procesadoras de alimentos deben contar con sistemas adecuados para eliminar aguas negras y efluentes industriales. Estos drenajes deben evitar la contaminación del alimento y fuentes de agua potable. Actualmente, ¿qué se señala? Eso continúa, pero además de ello, va a existir la eliminación de aguas residuales que eviten la contaminación y hay estricta exigencia en las plantas lácteas que no cuentan con BPM. Aquí, antes la norma BPM era solo para las certificadas. Ahora, para el tema de lácteos, nos dice, si no tienes certificación, igual debes cumplir con ello. Debes tener el cumplimiento de esta parte. ¿Qué más nos señala el anexo 1 que justo una de nuestras participantes hoy nos estaba consultando? Las operaciones deben estar bajo un sistema de seguridad de aseguramiento de la calidad para prevenir cualquier tipo de efecto adverso en nuestros consumidores y su salud por problemas de inocuidad, por comercializar alimentos potencialmente no inocuos. Ahora, ¿qué nos dice? Esto es correcto y se mantiene, pero se amplía al enfoque de control de calidad e inocuidad, justificando de acuerdo a la naturaleza del producto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Catalogar el producto, como ya señala la normativa, de acuerdo a su riesgo. Alimentos de riesgo medio, alimentos de riesgo alto y alimentos de riesgo bajo. ¿Cuáles son alimentos de riesgo bajo? Los que tienen menos agua y menos nutrientes. Por ejemplo, el café. ¿Cuáles son alimentos de riesgo alto que tiene alta cantidad de agua y de nutrientes? La leche, los quesos, los productos lácteos, la carne. ¿Sí? Eso es importante porque de acuerdo al riesgo van a ser más estrictos o menos estrictos los controles de calidad que yo debo realizar durante la producción. Muy bien. Para finalizar, porque el tiempo ya nos ha comido, es importante que ustedes sepan que todas estas actualizaciones de las normativas las pueden encontrar en Internet. Sin ningún inconveniente las pueden buscar o también solicitar la presentación. Nosotros las vamos a enviar al chat. Quienes están en el grupo de WhatsApp, quienes no están en el grupo de WhatsApp, pueden colocar acá su número de teléfono o dejarnos un mensaje para quienes están en Facebook y nos pueden dejar por un mensaje interno sus datos para unirles al grupo de WhatsApp. Vamos a enviarles la presentación para que ustedes puedan revisar. Y les vamos a notificar por ese medio cuándo va a ser la segunda parte de esta capacitación para que ustedes puedan saldar el resto de preguntas que ustedes tengan. Recuerden que la correcta implementación de los nuevos lineamientos permitirá la optimización de procesos, reducir riesgos, garantizar confianza en el consumidor, pero sobre todo evitar multas que pueden llegar a afectar significativamente nuestros negocios. Para finalizar, voy a dar paso a las últimas preguntas. Nos dice Daniela Zúñiga, ¿nos ayudan con la nueva resolución? Sí, claro que sí. Les vamos a hacer llegar, vamos a hacerles llegar tres cosas al grupo de WhatsApp que me parece importante, que les voy a decir en este momento. Les vamos a hacer llegar esta presentación que ustedes están viendo en pantalla. Les vamos a hacer llegar además la presentación de ARCSA de las mesas técnicas, donde se señala otros cambios normativos que no alcanzamos a ver ya hoy, específicos. Les vamos a hacer llegar esta presentación también, que están viendo ahora en pantalla. Y quiero que pongan mucho énfasis en revisar esta diapositiva, donde están todos los instructivos que actualmente se encuentran en revisión para modificación. Instructivos de toma de muestras de alimentos procesados, instructivo de custodia de las muestras, instructivo de externalización de análisis, perdón, de alimentos procesados, condiciones higiénico-sanitarias de plantas de alimentos. Fíjense bien, suplementos alimenticios y productos del tabaco. Procedimiento para agotamiento de stock de empaques, lineamiento de representantes técnicos, que también está bajo revisión, certificación de buenas prácticas de manufactura,
Adicional, sistematización del proceso de buenas prácticas de manufactura, criterios técnicos también del riesgo sanitario del alimento procesado. Todo esto está en revisión y ya tenemos nosotros también estos cambios que se han realizado y que los vamos a ir conversando en charlas posteriores. Entonces, también les vamos a hacer llegar esta parte para que ustedes lo puedan revisar. ¿Sí? Muy bien. Y la resolución 007 también les vamos a hacer llegar para que ustedes puedan irla revisando. Perfecto. Si no tenemos más preguntas, yo les voy a agradecer por su participación y recordarles, a ver, estamos ahí compartiendo. Déjenme ver si estamos compartiendo la pantalla. No estamos compartiendo ya. Muy bien. Para finalizar, si no tenemos más preguntas, yo les quiero agradecer por su conexión esta noche. Mi nombre es Mónica Arteaga, represento Estrategia en esta noche y estoy encantada de haber compartido conocimientos y experiencias con ustedes. Recordemos que Estrategia es una empresa de consultoría y capacitación que cuenta con certificación ISO 9001 y acreditación de el Ministerio del Trabajo CETEC. Nosotros nos dedicamos a la obtención de notificaciones y registros sanitarios, permisos habilitantes, registro de marca, desarrollo de productos, estandarización de fórmulas, implementación de sistemas de gestión y representación técnica. Y ahora también desde hace 3 años realizamos la administración de procesos sancionatorios de ARCSA con representación técnica, pero también con representación legal. Están nuestras redes sociales para que nos puedan seguir y de esta forma ustedes saber cuáles son las próximas fechas de estas capacitaciones gratuitas y también del curso que empezamos el próximo lunes. Acá tenemos un sorteo. Las personas que nos siguen en redes sociales y envíen la captura van a tener el 30% de descuento en la obtención de una notificación sanitaria. Y dado el caso que quieran inscribirse en el curso, si ustedes mandan la captura, van a obtener el 20% en la beca del curso que ustedes lo elijan. Mi nombre es Mónica Arteaga. Una vez más, les agradezco habernos acompañado en esta noche. Para nosotros es un gusto compartir conocimientos. Que descansen. Nosotros somos Estrategia.
Es como un castillo. ¡Wow! Me están llamando, ¿no? No, es una. Hay unas cosas que está en capacitación. Prueba de conducción para el Boeing. Ah, mire, creo que ha sido con Sí, el con el techo translucido. Cuidado. Ese Robert Dahl. Siento que esto es bonito como para Navidad. Ujú. Ya no se vuelve a cerrar por allá. El guardia mejor. El mejor. El mejor. Está bien. Perfecto. Es que no sé para qué le diría. Y Pues ya- el guardia le dice, está bien. Torcido. Bien torcido. Ahorita se baja y si estoy del sitio ya se baja. Es que no tenía que darle para atrás. Ya va a poner la decoración de Navidad. Uy, estoy pensando, Ale, porque esa Lulú me ha de dañar todo y y para pasar coraje con esa Lulú. Ya me imagino llegar a la Sácala. casa Sácala. de la escuela y todo, las luces iluminadas, las bombillas por otro lado. Ya déjalo ahí, creo yo. Ojos nervios, no le ve. Qué chay. ¿Qué más, gato? ¿Qué tal esos 15? ¿Qué tal esos 25? Como 15. Me siento como quinceañera. El Robert cuando está con ese sí, sí, de 15 años, por favor, ya. Ay, qué Sí, que se fue. Sí, está. ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches, gracias. gracias. Creo que la entrada es por allá. Sí, por ahí dice entrada en letras. ¿Él hizo churros de Keila? No, no, así es, este es el cabello natural de él. Medio onduladito. Sí, Por allá. bienvenidos. Gracias. Bueno, ahí está bien bonito. Porque en él fueron creadas todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra, visibles y invisibles, y están la forma de... ¿Quiero dejarlo? No sé. No, no. Claro, claro. Bueno, a encontrarse con... Marcelito dice la chompa. Y dice, no, vaya a perder este largo camino. Es que se parece a una casa enorme, ¿no? Pero siento que es como que esas casitas de duendecitos. Ay, colado morado ya. Buenas noches, señor. Visita para 6. Sí, por favor. Ya, si es que desea, tenemos una pérgola con juegos para los niños. Ya. Terminamos las dadas con nuestra. Bienvenido. Gracias. Los juegos. Claro, lo que es. Yo sé. Es que estoy sacándole a que pruebe la tele. No sé cómo es. No, pues es solo por... Bien, Marco, ¿eh? Ah, ¿en serio? Buenas noches. No es para 6. Con niños. No, a la izquierda. Para niños. Pregúntate.
No sé. Por favor, tomen asiento, señor, bienvenidos. Siento que es re grande. Por consultar, hoy en la lectura que hicieron de las vocalías está la novedad que hubo el día sábado con mi equipo de cannabis contra el equipo de Family, en el que sucede que el señor juez no llegó a tiempo y llegó muy tarde y no se pudo hacer el juego. Nos estaban mencionando de que se iba nuevamente a hacer una posible reprogramación de ese equipo, de ese partido. No sé si eso se tomará en cuenta en esta sesión o para cuándo se podrá tener esa novedad. Muchas gracias. Buenas noches. Muy grandes. Buenas noches, vecino. Estamos con el tiempo, no sé si me completa rapidito su... Y yo lo que considero es de que el partido ya fue quitado, ya fue sancionado. La sienta y me siento que el gato. No, es que le iba a dar eso. Ah, ya. Ya dice que señora, para usted, por favor. No sé. Por favor, señor. Aquí por los 10 minutos, Tengo cartitas para el señor. Gracias, Y para la señorita también. Por aquí. Esa cartita es para la Muy bien. ¿Cómo están? Bienvenidos, buenas noches. De pronto estamos celebrando o festejando algo esta noche. ¿Cumpleaños? ¿Cumpleaños? Ah, la princesa. Muy bien. Muchas felicidades, princesita. Que Dios te tenga con muchísimo salud para que puedas disfrutar. Qué bueno que eligieron su restaurante para esta noche. Les comento. La especialidad para esta noche: tengo delicioso pulpo, tengo langostinos al grill en salsita de almejas, conchas asadas, camarones apanados, tengo delicioso salmón o nuestro delicioso filete de pescado a la plancha. Y si vamos por la especialidad de la carta, tengo deliciosos cortes de carne como picanha de cerdo, nuestro delicioso bife de chorizo, toma, ribeye, pollo. Les puedo ofrecer la costillita de cordero, la costilla corte sándwich para 2 personas. Así que, sí, cuento para esta bonita experiencia, algo para tomar. Tengo vino hervido, sangría, tinto de verano, una botellita de vino. Okay. ¿Vamos a revisar la cartita? Sí, por favor, te agradezco. ¿Estamos dispuestos para salir? Tenemos la promoción esta noche de pronto en Coladita Morada. Por la compra de 3, el cuarto es gratis, totalmente gratis. Con agua de pan. Así que bienvenidos. Manda acá la comisión de apelación. Siento que me La gusta. sanción que sea. Eso lo entendí, pulpo y carne. Y ahí acabó. Bueno, me dice. Recordarles que hasta el día martes, por favor, los listados. De lo contrario, no se les programará la semana siguiente. No los entreguen. No sé si de pronto alguna... Perdón, Pablo, que le corte, sí. La semana, eso rapidito, la semana anterior yo envié un comunicado respecto al informe económico, ¿sí? En el cual les dije yo que se puede, hay que buscar un lugar para que nos den el informe claro, presencial, que estén todos los directivos. Y supieron manifestar que no hay, que están viendo un local para hacer. Yo les digo a todos, yo tengo contacto para conseguir el local. Solo están pidiendo la hora y el día. Me dicen la hora, si aceptamos. Inclusive yo dije que se suspenda para hacer estos informes. Entonces, si se acepta suspender el campeonato por una fecha para que nos dé informes detallados, presencial, solo digan la hora y el día. Por lo regular del día, el día sábado, porque en la tarde nadie trabaja. Y ya hay el local. Sí, solo necesito la hora. Ya, entonces usted confirma la hora, se hace el informe ampliado. Don Rodrigo, respecto a ese tema, señor presidente, también ya tenía visto un lugar. Me parece que estaban pidiendo la casa variante de la Futuro Libre. Con todo, esperemos que se mejore la situación que está atravesando y hasta el día de mañana nos puede indicar por medio del chat donde mismo lo vamos a hacer, la hora y con quienes nomás deberíamos ir todos para estar pendientes de lo que van a hablar.
un poquito más de paciencia. Lamentablemente está pasando un momento muy duro el presidente y tendríamos que ser un poquito empáticos también. Sin embargo, como objetivo se tenía la Casa Variedad de la Futuro Libre para poder reunir allá todos. Pero si usted tiene esa propuesta, sería bueno que le escriba por interno y le comente. Mire, perdón Pablo otra vez. Para que todos estén enterados, la Casa Obrera del Obrero Independiente, más cerca y central para todos. Ese local está conseguido. Bueno, entonces por favor, para que se pongan de acuerdo con el presidente y vean el día que podamos todos. Él quería hacerlo para el día jueves de esta semana, pero sería de analizar y ver mismo en dónde nos vamos a reunir. Gracias. Listo, en vista del tiempo, no sé si tienen alguna pregunta más, alguna sugerencia, podemos ya dar por terminada la reunión. Solo una cosa, don Patricio. Tiene el partido que no se pudo jugar porque según dicen que no ha llegado el árbitro a tiempo, inclusive no hicieron pagar hasta la vocalía. Entonces, ¿dónde está el hecho de que tanto los 5 nos hacen hasta pagar la vocalía porque el partido ya habían por terminado? O sea, yo no sé si es que el otro equipo entregó siquiera los carnets, pagó de vocalía, y en cambio nosotros que entregamos carnet y pagamos vocalía. O sea, no sé realmente por qué este partido tendríamos que jugarlo de nuevo. Don Pablo, perdón que otra vez insista. Eso está mala vocalía porque le hace rellenar al árbitro atrasado. Bueno, sí, es mala vocalía. Multa al árbitro, multa al vocal. Así está en la vocalía. Y yo les mandé el video, y eso dice clarito. Sí. O sea que prácticamente este partido se presentó. O sea, los 5 jugadores que estuvieron, lo que se robó de vocalía no sirvió de nada. Lo que hicimos es perder el tiempo nada más, según lo que usted nos dice, don Rodrigo. No sé, yo pienso que